Seguimos en Fórmula Sports como es habitual y decíamos que teníamos una historia de vida muy interesante y por supuesto una pérdida muy importante para el automovilismo, y para hablar de eso tenemos a nuestra compañera Alejandra Ocampo. Ale, bienvenida, ¿cómo andás? Hola Fede, ¿cómo va todos? ¿Cómo andan? ¿Cómo siguen pasando el encierro? En serio, difícil, pero ya vamos a estar hablando un poco de cómo llevamos cada uno de nosotros este coronavirus, que bueno, es difícil, ¿no? Para algunos, mira, yo trato, en lo personal, ¿no? Te voy a explicar en lo personal yo trato de mantenerme ocupada, pero sé que para mucha gente no es fácil porque, bueno, es como, de alguna manera es como la pérdida de libertad, ¿no? O sea, vos tenés un estilo de vida que de golpe está coartado, así está, pum, se te corta y no te queda otra que quedarte adentro porque si no puede ser peligroso. Claro. Y bueno, ¿qué tema tenemos hoy para desarrollar que sabemos que es muy interesante? Que entre que estamos de bajón, que estamos acá, viste, una Semana Santa muy particular, los huevitos de Pascua tuvieron un sabor un poco amargo. El domingo de Pascua nos amanecimos con la noticia de que había fallecido nada más y nada menos que Sir Stirling Moss. Sí. Para los que no saben, Stirling Moss fue uno de los más grandes pilotos de los tiempos de Fangio. Lo llamaban el campeón sin corona, tuvo la mala suerte de correr con Fangio. Está muy identificado con Mercedes-Benz porque hizo dupla en el 55, si no me equivoco, con Fangio. Fue varias veces subcampeón, otros tantos tercer título, ganó 16 carreras y es considerado, como te decía, el campeón sin corona. Fue un gran piloto que tuvo la mala suerte de correr en los tiempos de Fangio, ¿sí? Sí. Muy vinculado con Mercedes-Benz. Era íntimo amigo de Fangio, fue junto con Jackie Stewart de los pilotos que estuvo acá cuando falleció el Chueco en el año 95, fue uno de los que los llevó hasta su último descanso al Chueco en Balcarce, vino a Balcarce, estuvo con él. Vi una anécdota muy linda que cuando se enteró de que Fangio no andaba bien de salud, un par de años antes que falleciera Fangio, se vino para acá a visitarlo, estuvieron conversando mucho tiempo. Y además, Stirling Moss fue el último sobreviviente de la segunda temporada de Fórmula 1, año 1951. Mirá vos. ¿Sí? Sí, recordemos que Moss era muchísimo más joven que Fangio, era muy jovencito, y bueno, competía en una época donde las carreras eran, te digo, una obra de arte. Era, o sea, el gran logro de cada piloto a fin de cada temporada era haber sobrevivido en una época donde, como todos recordaremos, los autos eran unas máquinas frágiles, el piloto iba prácticamente suelto, como explicaba alguna vez, ¿no? La remerita y un casco ínfimo, ¿no? Sí. Muchos dicen que por ahí Gilles Villeneuve es el campeón sin corona, pero Moss ganó 16 carreras en total, corrió 50 y pico, no me acuerdo exactamente cuánto, creo que arriba de 50, en cuatro equipos diferentes, y con todas de ellas ganó una carrera por lo menos. Mirá vos. Cosa que no hizo ningún piloto. De hecho, le dieron una medalla especial, la FIA le otorgó una medalla especial por haber sido el único piloto en haber logrado tantos récords por ahí, sin haber ganado un título mundial. Nosotros que estamos en el polo podemos recordar el caso de Gonzalo Tanoira, el único 10 goles que nunca ganó el abierto. Claro, ¿sí? Claro. Que valorizaba tal vez jugar con amigos en otro tipo de equipos, pero claro, eso le hizo que no pueda obtener el abierto. Exactamente. Stirling Moss está entre los pilotos con mejor porcentaje, corrió 65, 66 carreras, ganó 16 y fue 4 veces subcampeón mundial. La posibilidad más grande que la tuvo en el año 58 frente a Mike Hawthorn, que era otro gran piloto inglés, pero lo perdió por un punto el campeonato ese año, ¿sí? Sí. Y dejó de correr en el año 1961, cuando era muy joven, tenía poco más de 30 años, tuvo un accidente muy grave porque él corría, además de Fórmula 1, en esa época podían correr en otras categorías, por ejemplo, él corría autos de resistencia. Sí. Tuvo un accidente muy grave que lo dejó en coma, tuvo una rehabilitación muy dura, entonces decidió dejar de correr. Pero era una figura que era una leyenda, ¿sí? Que siempre estaba por los paddocks conversando con los pilotos. De hecho, recordemos que hace poco tiempo estuvo recorriendo el circuito de Monza con la flecha de plata junto a Lewis Hamilton, ¿sí? Ya cuando era ya mayor todavía,
pero bueno, ya desde hace un tiempo para acá ya no se lo veía tanto porque ya estaba enfermo. O sea, no es que murió, muchos dicen que murió relacionado con el coronavirus, no, la realidad es que estaba enfermo de hacía mucho tiempo y ya había dejado prácticamente la vida pública, pero desde su retiro hasta no hace muchos años, te diría 2015, 2016, él era una figura que estaba siempre ahí, comentarista de televisión, entrevistaba a los pilotos, claro, apoyaba a pilotos británicos, o sea, era también eran los caballeros de la época, ¿no? Porque en esa época los pilotos no eran como ahora, ¿viste? Digamos, más cerebrales, ¿no? En esa época eran como contaba siempre Jackie Stewart, eran amigos los pilotos, ¿sí? Valoraban mucho la amistad. Claro, mirá vos, qué bárbaro. A ver, porque como vos decías, más allá de su amistad con Juan Manuel Fangio, vino muchas veces a la Argentina. Vino varias veces, ya ganó inclusive un par de veces el Gran Premio de Argentina, vino varias veces acá, estuvo corriendo, te digo, lo vino a visitar a Fangio, estuvo con él porque era muy amigo de él, y leí buscando un poco de información, cuando el día que falleció encontré una anécdota muy hermosa de Felipe Macó. Felipe Macó Sí. era, claro, de periodista que transmitía Fórmula 1 con Fernando Tornello en su momento. Y él contó que cuando falleció Fangio estaba con Stirling Moss entrevistando a Stirling Moss y dice, lamento mucho no poder ir a despedirme. Y es como que de alguna manera Felipe Magoff le hizo el contacto para que Stirling Moss pueda viajar a despedir a Fangio. Entonces dijo, mira, la agencia donde yo voy a viajar hoy a la noche creo que tiene pasajes disponibles. Ni lerdo ni perezoso, Stirling Moss levantó el teléfono, pidió un pasaje y se vino para acá a despedir a su amigo. Qué bárbaro, Qué bárbaro. O sea, vos ves las fotos de esa época de Fangio y Moss, o sea, Moss era muy jovencito, Fangio ya tenía 47, 48 años cuando se retiró, y ellos dos corrieron con las famosas y míticas flechas de plata revolucionarias en esa época de Mercedes-Benz. Que cambiaron también, me imagino, en aquel momento el deporte. No, cambiaron el deporte porque eran autos revolucionarios, inclusive la forma del auto, si vos las ves, era como más achatada, los autos de Fórmula 1 eran unas cosas, eran más grandes, más pesados, el Mercedes-Benz era más liviano, era otro tipo de auto, ¿sí? Y también otra cosa que encontré, un detalle bastante interesante que encontré, fue que fue el primer piloto que ganó una carrera con el motor atrás. Ah, mirá vos. Los primeros eso es un dato, autos, no me acuerdo la fecha, debe haber sido la época de los Cooper, 57 o 58, ya una vez retirado Fangio. Fangio se retira en el 57 y Moss era como su especie de sucesor natural de Fangio, pero bueno, nunca pudo ganar el campeonato. Cuando empezaron los primeros motores traseros, a los que Enzo Ferrari se resistía. Sí. O sea, los primeros autos que vos ves de Fórmula 1 que tienen esa trompa larga, bueno, el motor estaba ahí adelante. Enzo Ferrari solía decir, ¿dónde vos viste que el carro tenga los caballos atrás? Claro. Enzo Ferrari. Mirá vos, ¿viste? Sí, vos sabés que durante mucho tiempo Ferrari continuó con los motores delanteros porque se negaba a ponerlos atrás. Es que con la frase que vos decís es interesante. Su visión, ¿no? Claro, exactamente. Dice, ¿dónde se ha visto que el carro tenga los caballos atrás de Enzo Ferrari? No quería poner los motores atrás. Qué bárbaro, ¿viste? Claro, ¿viste? Cuando una idea de una persona tan importante para el mundo automotriz, claro, él venía con ese chip y era imposible hacerlo cambiar. Y bueno, bueno, finalmente se tuvo que ceder y los motores Ferrari fueron para atrás, pero en una época, o sea, por eso vos ves que los autos, por ejemplo, vos ves cuando los autos de Fórmula 1 de esos años, de los años 50, que eran tan grandes, toda esa parte larga que tenían adelante, ahí estaba todo el motor, estaba ahí. O sea, atrás no estaba el motor. Después en los años 60 ya sí, casi todos los coches tenían el motor atrás, o sea, prácticamente todos tenían el motor atrás, los Cooper Climax, Vauxhall, bueno, empezaron creo que en esa época los primeros Tyrrell, BRM, todas esas marcas que corrían ya corrían con el motor detrás, Lotus, que ya corría con el motor detrás. Pero Enzo Ferrari se resistía. Mirá vos, qué dato que no lo sabía, muy bueno. Sí, es muy famosa la frase de Enzo Ferrari, él se negaba a los motores traseros. ¿Cómo está afectando? Ahora vamos a volver a hablar, por supuesto, del personaje del día, ¿no? Que al menos por su fallecimiento en los últimos días. Claro, tenía 90 años, claro. Te digo, pero no es que murió por el tema, muchos se decían que le había afectado el coronavirus, no, estaba enfermo hacía mucho tiempo, porque te digo, él era una figura muy
muy vista en los paddocks de Fórmula 1, ¿sí? Ya mayor, vos lo veías, o sea, lo veía, era muy amigo de Lewis Hamilton, pues lo apoyaba mucho a Lewis Hamilton, 6 veces campeón de Fórmula 1, 6 o 7, ya me perdí, sí. De Fórmula 1, no, 6 veces, sí, 6, está por llegar a los 7 de Schumacher, y bueno, entrevistaba, por ejemplo, a James Hunt, un día vamos a hablar de James Hunt, un día vamos a tener que dedicarle algo a James Hunt también. Entonces, bueno, Jackie Stewart, bueno, tuvo muchos homenajes de muchos pilotos, no solamente ingleses, sino de todo el mundo, toda la comunidad de la Fórmula 1, pero él ya venía enfermo y su esposa dice, ya estaba cansado de luchar contra esa enfermedad. Ale, ahora que estamos viviendo, a ver, son muchos los análisis que se pueden hacer, pero se está viviendo, lo hablamos la semana pasada cuando hablábamos que esto hasta era peor de lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque en aquel momento pasaba en Europa, ahora está pasando en el mundo. Pero en el caso de la Fórmula 1, se tuvo que estructurar, buscar como los circuitos preestablecidos una vez que terminó la Segunda Guerra, ¿no? Cuando terminó la Segunda, no, en realidad la Fórmula 1 comenzó en el año 50. Sí. Lo que es conocido hoy como Fórmula 1. Se hacían carreras, ¿sí? Carreras de campeonato, carreras Grand Prix. Por ejemplo, el Grand Prix de Mónaco existe desde el año 1929. Ah, un montón, claro, pero no formaba parte de un calendario. No. Lo que es conocido hoy como Fórmula 1 se crea en el año 1950 y se corre su primera carrera en Silverstone. Ah, mira vos. De hecho, yo en algún momento vi una foto del que era en ese momento el rey de Inglaterra, el padre de la reina Isabel, Jorge VI, y estaban Fangio incluido, todos los pilotos de la época, Fangio, Farina, Ascari, el príncipe Vira, todos los pilotos de esa época estaban parados en fila y los iban saludando al rey, ¿sí? Yo en Silverstone fueron 6 carreras, ¿sí? Pero bueno, el gran mérito en esa época, mérito entre comillas, por llamarlo de alguna manera, era llegar vivo al final de la temporada, en una época, o sea, vos ves el documental de Fangio y un piloto alemán, que no me acuerdo cómo se llamaba, que bueno, también es de esa época, decía, moría en promedio de 5 o 6 pilotos por año. Sí, una locura. Claro, y entonces, de ahí el éxito tan importante de Fangio, porque en esos primeros años era como el número 1 indiscutido. No, es que vos escuchás, por ejemplo, el documental de Fangio tiene a Jackie Stewart, a Alain Prost, y bueno, está el sobrino, y hay un piloto contemporáneo, un alemán que no me acuerdo el nombre ahora exactamente. O sea, Prost, yo lo miraba y decía, Prost dice, ¿vos hablás? Fangio. Jackie Stewart, Fangio. O sea, Senna decía lo mismo. O sea, la muestra para un botón de Fangio, él tiene 2. Primero es cuando sobrevivió el accidente del 52, quedó 52 y 53 sin correr, porque tuvo un accidente en Monza, sí, que casi se muere y después perdió una temporada y media. Cuando vuelve gana 4 campeonatos consecutivos. Y la segunda, la definición del campeonato del 57, que es tremenda en Nürburgring. ¿Sí? Ah, mira vos. Cuando iba punteando la carrera, se tiene que detener en boxes para el repostaje, o sea, combustible y neumáticos. En esa época el piloto debía bajarse del auto para reponer el combustible y los neumáticos no se ponían como ahora, viste que los enchufan con un aparato, sí, con un aparato, no. En esa época el piloto, o sea, tenían que sacar una especie de tuerca y el mecánico tenía que golpear la tuerca y asegurarla el neumático, la goma, la rueda, al auto. O sea, y había que tener mucho cuidado porque volaba una de esas ruedas y volaba con el piloto. Increíble, claro. ¿Y qué pasó? Fangio se demora más de 1 minuto y pico porque una de esas tuercas que había que ajustar el neumático queda prendada debajo del auto. Cuando sale Fangio a la pista, había perdido casi 2 minutos. Y él mismo dice, si yo tengo que hacer esto otra vez, no lo hago nunca más en mi vida. Fue una hazaña el campeonato del 57, porque además Fangio ya era un hombre grande también, consideremos que tenía 46 años más o menos, y era el 11, tenía 46 años, corrió como un endemoniado en Nürburgring nada menos, una pista peligrosísima, bajando récord tras récord, pasando rezagado tras rezagado, hasta que creo que el último que pasa es a Mike Houghton, el británico, que al año siguiente iba a ser el campeón mundial, y gana la carrera y lo llevan en andas. ¡Qué bárbaro! O sea, a ver, el coraje que tenés que tener para hacer una cosa así, por eso Fangio es el más grande entre los grandes, no solamente numéricamente, entre los pilotos con mejores promedios, ¿no? De 51 carreras gana 24 y 5 títulos, con 4 marcas distintas, sino que el coraje, lo que hizo ese tipo.
Sí, la verdad es una locura también, ¿no? Cuando uno sabe que hoy en día bueno, siempre en realidad, pero la Fórmula 1 se trabaja tanto en la búsqueda de la seguridad. Después de la excelencia, pero claro. En ese momento seguridad, de seguridad, me río, en la seguridad en ese momento no había, o sea, vos lo ves manejar a Fangio y Newbury, te quedás pero se te ponen los pelos de punta, Claro. decís, ¿cómo hizo esto este tipo? Y Newbury, que tiene mucho, o sea, es una pista con muchas curvas, fue donde se mató Jim Clark en un accidente, bueno, en el 66, 67, corriendo para otra categoría. Antes los pilotos corrían Fórmula 1 y corrían en otras categorías también. Muchos murieron en otras categorías también. Sí. Vos lo ves correr esa carrera y te querés matar, porque decís, ¿cómo hizo esto? Y de hecho Fangio lo reconoció. Dice, nunca más volvería a hacer una cosa así. Claro, y sí, era una locura. Muy bien. Bueno, Ale, hasta aquí entonces esta primera parte del análisis y el reconocimiento en realidad para Sir Stirling Moss, ¿no? Exactamente, que nos dejó en estos días. Sir Stirling Moss, gran piloto, gran persona. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero los que lo conocieron dijeron que era un caballero, un lord inglés, que lamentablemente nos dejó ahora, a los 90 años, un gran piloto de su época, gran consejero, gran persona, o sea, un hombre de los que ya prácticamente no existen, ¿no? O sea, esas personas que, no sé, que tienen algo especial. Muy bien. Bueno, Ale, te quedás entonces, vamos a una pausa y en instante seguimos para hablar un poco de actualidad. Dale, cómo no. Muy bien, ya volvemos, estamos en Fórmula Sports en vivo, así que quédense con nosotros, ya volvemos.